Buen día, niños, bienvenidos a la clase de Plan Lector. ¿Qué tema vamos a tratar hoy día? Bien, primero vamos a tocar el tema con una lluvia de ideas para que ustedes se acerquen más o menos cuál va a ser el tema central. Aquí vemos a un señor que está pintando, está quizás plasmando en su lienzo un objeto, dibujando el objeto. Aquí vemos a un señor que está escribiendo, quizás un cuento, una obra. ¿Qué son esas personas? Son artistas, son personas que crean o que producen una obra de arte. Tenemos al pintor y tenemos al escritor. Son artistas. Observemos. La música está representada por el sonido. La pintura, esta pintura que lo representa el color, los colores. Es otro ejemplo. La fotografía está representado por la imagen. ¿Qué arte sería este? La danza está representado por el movimiento. Ahora, la literatura está representado por la palabra. Ese es el tema central, la literatura. ¿Qué es la literatura? Es un arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Literatura proviene del latín literae, que significa letra o escritura. La literatura es el arte de la palabra como medio de expresión. La literatura es un conjunto de obras literarias de un determinado país, de una determinada lengua o de una determinada época. Aquí tenemos a nuestra literatura peruana. ¿Cuál es la finalidad de la literatura? ¿Cuál es el fin que tiene la literatura? Transmitir ideas, emociones, sentimientos del autor a través de sus obras. Cautivarnos, ¿no? Formas de expresión de la literatura. Hay dos formas de expresión de la literatura que se destaca fácilmente. Uno es la prosa. Es el texto literario que se escribe a lo largo de todo el renglón. Por ejemplo, era el mes de mayo, hacía calor y los trigos comenzaban a crecer. El campo estaba lleno de flores y los pájaros cantaban mientras los enamorados paseaban. Esa es la prosa, texto literario que se escribe a lo largo de todo un renglón. La otra forma de expresión literaria vendría a ser el verso. Este texto literario se escribe ya dividiéndose en pequeñas unidades llamados versos. Estos suelen tener musicalidad. Por ejemplo, que por mayo, cuando empieza a hacer calor, cuando los trigos se encañan, están los campos en flor. Característica, en este caso de la literatura, presenta un mundo de ficción, donde todo es posible. Pero básicamente esta forma de literatura siempre parte de la realidad, pero también se va dirigida hacia un mundo de ficción, ¿no? Tenemos varios textos que se conocen. Podemos citar, por ejemplo, a Caperucita Roja. Es un texto literario, ¿no? Basado en personas como seres humanos, ¿no? De Caperucita.
caso la madrastra, el príncipe, son seres, pero el lobo o la manzana, la mala influencia que significa la manzana, ya es algo de ficción que está acompañando en este caso la lectura de este texto literario. Pues si se presenta un mundo de ficción donde todo es posible, todo va a ser posible dentro de un texto creado por el autor. También muestra un uso especial del lenguaje. Hay se utiliza mucho el lenguaje literario o connotativo. ¿Qué es el lenguaje literario o connotativo? Un ejemplo para que ustedes me van a entender mucho mejor. Si yo digo, ¿tienes dientes perfectos? Ese es un lenguaje denotativo. Si yo menciono, tienes perlas en la boca, eso es el lenguaje connotativo. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué elementos participan en la comunicación literaria? Primero tenemos al autor, es el personaje que va a escribir, en este caso, la obra. Podemos citar, por ejemplo, la obra, el cuento Caperucita Roja. ¿Se acuerdan de ese cuento? Bueno, ese cuento fue un cuento oral, escrito, primero fue un cuento oral, transmitido de generación en generación. ¿Y quién lo recogió primero esta obra? Lo recogió y lo plasmó y lo escribió fue Charles Perrault, el francés. Y luego lo recogió también los hermanos Grimm. Ese es el autor, es la persona que va a emitir el mensaje, es decir, el que crea con la palabra el mundo de la obra o que lo recoge de la parte oral. Luego tenemos la obra en sí que es el mensaje que el lector debe de descifrar. Su objetivo es producir una impresión grata de belleza en el receptor. Luego tenemos el receptor, el que lee la obra. El lector es la persona que decodifica la obra y la interpreta a su manera. Este es el texto que van ustedes a escribir en su cuaderno. Está ahí, en este caso, la literatura, la forma, etimológicamente, qué significa la palabra literatura, qué es la literatura, su finalidad, su forma de expresión, en prosa y en verso, un ejemplo de cada uno de ellos. Como siguiente tenemos las características de la literatura y la actividad que van a realizar. Son 4 preguntas. Número 1, ¿qué es la literatura? ¿De dónde se deriva la palabra latín y qué significa? ¿Y cuántas formas de expresión literarias hay? ¿Cuáles son? Presentar un ejemplo de cada expresión literaria, es decir, un ejemplo de cada una de estas formas. Aquí son 2 formas, está en el video, son 2 formas. Vuelvan a ver otra vez el video y ahí van a encontrar que las formas de expresión literaria son 2. Y estoy preguntando cuáles son. Me van a dar un ejemplo de una de cada de ellas. Muy bien, thank you. Nos vemos, gracias.